En palabras del poeta José Vicente Anaya, nos dice, cito, abro comillas, 1968, como una afirmación de la vida envuelta bajo el mandato del eros, vida, creación, gozo, erotismo, sensibilidad, enfrentado al macabro tánatos, muerte, destrucción, injusticia, cerrazón, opresión. Quizá por lo oscuro, injusto y terrible que fue el 2 de octubre de 1968. Cierro comillas. Este video es para el ciudadano de a pie, que sepa lo que realmente pasó. Que hubo un puñado de jóvenes, una generación completa que intentaron cambiarlo todo. Antecedentes. El 1 de agosto de 1968, una enorme concentración fue convocada por el rector Javier Barros Sierra frente a la rectoría de la UNAM, como respuesta a las intervenciones policíacas del 22 de julio. Confrontaron a la comunidad estudiantil del barrio universitario. Visto a la distancia, todo parece que fue una serie de tropiezos o cúmulo de tropiezos. Un pleito entre ciertas bandas, absurdo, como casi todos los pleitos a esa edad. Desencadenó la intervención de la policía y el allanamiento a la ciudadela. La incursión en las instalaciones universitarias fue la provocación que se convirtió en protesta, convocando a una manifestación para el 26 de julio. La ofensiva policíaca se dirigió a algunos jóvenes comunistas de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos que ese día conmemoraban 15 años del asalto al cuartel Moncada, referente emblemático de la Revolución Cubana. En el periodo que vamos a tratar en este video, al término de la Segunda Guerra Mundial se vino caracterizando por una situación decadente en lo social, humano, económico y político, a la mayoría de las naciones participando. Así, la economía europea manifestó un gran crecimiento durante los años 50 y 60. Este crecimiento provocó que existiera una diversidad de demandas de justicia. Ya para la famosa Guerra Fría, los jóvenes como nuevo sujeto social tuvieron una participación medular en una serie de protestas que no solo se trataba de protestar por protestar, eran reprimidas porque ya no se sentían a gusto con ese modelo en el cual vivían. Su postura se realizó a partir de la década anterior, lo que se ve reflejada en la música, en especial en el rock, fruto de esta evolución repentina del rock and roll y de distintos movimientos sociales. Aún con el movimiento hippie que impulsó abiertamente la sexualidad y como libre y estas ganas de seguirse reproduciendo. La revolución sexual y luego la segunda liberación femenina. Con todo ello se adquirió un degenere en la juventud, en su papel social y su capacidad inoperante, lo que produjo una crisis en la estructura familiar y revolucionó las prácticas sexuales con el uso de la píldora. Lo más drástico en lo social, en los años 70 fue la revolución que estuvo marcada por el famoso Mayo francés. En el contexto mexicano, digamos que tenemos un antecedente directo, que es el Milagro Mexicano. La etapa de 1940 a 1970 se conoce como el Milagro Mexicano. A esta clase de crecimiento económico se precede a este contexto los mitos de la emergencia. En el caso de los jóvenes, la contracultura complicaría sus funciones de manera relativamente sencilla y natural, ya que estas estaban en contra de las viejas estructuras y se trataban de manifestarse culturalmente, que en esencia mostraban su postura de rechazo
ante las viejas tradiciones y se opone en marginar a esta contracultura. Entre 1958 y 59 resurgieron los movimientos laborales más importantes de la transición presidencial de Ruiz Cortines a Adolfo López Mateos. Los electricistas, los telégrafos, los telefonistas, mineros y campesinos. Esa efervescencia social y la posterior se vio influida por la Revolución Cubana. López Mateos, al tener las presiones de Estados Unidos, contestó con la represión y llamando a la unidad nacional, lo que logró en cierto modo en 1960, con la nacionalización de la energía eléctrica. Yo considero que estas luchas no son aisladas, unas llevan a otras. Por el contrario, creo que podemos decir que a partir de la huelga nacional en abril de 1956, se abrió en México un proceso de ascenso de las luchas estudiantiles, el movimiento magisterial de 1958, el ferrocarrilero de 1958 a 59 y las manifestaciones de solidaridad a Cuba. Fueron los hechos que impulsaron dicho proceso. Tiene un punto culminante para 1968. En 1964, López Mateos deja la presidencia a Gustavo Díaz Ordaz. Surge el movimiento médico. Como consecuencia de la represión del movimiento magisterial, estudiantil y campesino, surgió este movimiento guerrillero, en especial en Guerrero, encabezado por Lucio Cabañas en 1967 y Genaro Vázquez Rojas en 1968, los cuales ponían en riesgo la estabilidad política del país. Díaz Ordaz sabía cómo reprimir, porque él estaba cuando era secretario de Gobernación y tenía el control absoluto de la policía secreta. Y es así que estas aspiraciones, ya cuando es presidente, se ven más adelante. Además del Batallón Olimpia y los halcones, señalados históricamente entre los perpetradores de las masacres históricas de 1968 y 1971, en los años 50, al menos hasta los 90, el régimen priista siempre tuvo su fuerza de choque o grupos de choque, entre ellos el grupo Lux. Durante décadas, esa organización, creada a finales de los 50 por los generales hidalguenses Alfonso Corona del Rosal, posterior regente o ahora actual jefe de gobierno, como se le llama, y por Alfonso Martínez Domínguez y otras de corte paramilitar, desempeñaron su trabajo con sigilo y mantuvieron fuera del ámbito público, por lo menos hasta el 2009, 4 décadas después de que los integrantes de ese ejército secreto estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas en la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968, y fueron quienes dispararon contra los soldados. La historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas encontró en el Archivo General de la Nación los documentos que describen parte de la actuación de ese grupo nacido bajo el auspicio del general Corona del Rosal, quien en esa época era el jefe del departamento del Distrito Federal. Y en estas líneas de investigación, lo cierto es que Díaz Ordaz era ya el presidente y en efecto fue responsable. Sin embargo, hay más caras, más nombres, decisiones y actuaciones documentadas que compartieron esa carga. Una de ellas es el grupo de Lux, organizado entre los años 50 al seno del PRI, cuando Corona del Rosal fungió como presidente entre 1958 y 1969. Fue Corona del Rosal quien junto con su tocayo Alfonso Martínez Domínguez creó el grupo de Lux en Hidalgo en 1958, con el propósito definido: espiar al entonces gobernador de la entidad, Quintín Rueda Villagrán, quien estuvo a cargo para 1951 a 1957. Corona del Rosal fue su sucesor.
La noche del 15 de septiembre de 1961 en San Luis Potosí, integrantes de esa organización secreta se vieron implicados en la matanza de los seguidores del doctor Salvador Nava, quien impugnaba los resultados electorales de los comicios que él participó como candidato a la gobernatura bajo el emblema del Partido Demócrata Potosino. De repente hubo un apagón en la plaza de armas de la capital potosina y los francotiradores del PRI comenzaron a disparar contra los nativistas. La lógica fue similar, lo que 7 años después el grupo formado por Corona del Rosal y Martínez Domínguez instrumentó el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Los integrantes del grupo Deluxe llevaban un guante blanco, igual que los del Batallón Olimpia, y quien fueron los primeros en abrir fuego. Y cuando esta versión generalizada en el círculo del poder, que es el ejército, actuó con solo una ocasión. Eso no solo se sostiene, según Magdaleno Cárdenas, porque implica la muerte de soldados ese 2 de octubre. En esa ocasión, insiste, Corona del Rosal gozó de la protección castrense. Entre el material consultado, la investigadora decretó 3 versiones de un documento militar en las que se expone la participación del grupo Deluxe, dirigido por el coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa, adscrito en esa época al Estado Mayor Presidencial. No obstante, dice, durante el desarrollo del movimiento estudiantil, Díaz Escobar se desempeñó como subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal. El secretario de la Defensa en esa época, el general Marcelino García Barragán, abuelito de Omar Hartsheford, incluso comentó que se enteró que los tiradores eran del Estado Mayor Presidencial y por eso los dejó libres ese mismo 2 de octubre. En la entrevista, la historiadora da su propia versión. Cito: él, García Barragán, sabía quiénes eran y no quiso hacer nada contra ellos. Hay algo que no se ha dicho, y eso corresponde explicarlo a los generales que están vivos y después dirigiendo la segunda sección del Estado Mayor Presidencial, cuya tarea es recuperación de información e inteligencia. Cierro la cita. La tarde del 23 de agosto de 1968, un camión del Instituto Politécnico Nacional, conducido por un alumno de esa casa de estudios, se volcó al chocar con otro vehículo. En el percance murió Vicente Reyes Betanzos, el joven que semanas antes escribió un folleto titulado Renuncié General, en el cual calificó a Corona del Rosal de ladrón y mentiroso y expuso el modus operandi del grupo Deluxe. Es así que este grupo Deluxe se va a unir a Corona del Rosal y Martínez Domínguez. En esa parte en la que hay que insistir, existe un documento que sostiene la entrevistada. María de Los Ángeles Magdaleno destaca que muchos militantes y analistas suelen afirmar que el PRI ha sido organismo monolítico. Nunca ha sido así, pues el partido siempre ha cedido corrientes internas. Durante décadas, dice, hubo adscripciones a intentos fallidos por reformar el PRI, como fue en el caso tabasqueño de Carlos Alberto Madrazo Becerra, el papá de Madrazo, a mediados de los 60. Fue en este periodo cuando el grupo Deluxe volvió a irrumpir en la escena pública, con actos violentos para anallar a su creador, Corona del Rosal. El camino hacia Los Pinos. Y aquí la verdad. El propósito era responsabilizar a Madrazo Becerra de esos desmanes. Sin embargo, Corona del Rosal nunca entendió que en tiempos militares en el poder habían cambiado años atrás con Manuel Ávila Camacho. Y es así que su mezquina idea de llegar a la presidencia se ve enfrentado con Luis Echeverría Álvarez. Pero también Luis Echeverría Álvarez tiene mucho que decir. Tenía mucho que decir. Nada más que toda la verdad histórica se la llevó a la tumba. Porque él utiliza a Fernando Gutiérrez Barrios como grupo, la Dirección Federal de Seguridad, para llevarlo al poder. Si no me creen, los invito a ver Un extraño enemigo en Amazon Prime.
la primera y la segunda temporada. Ahí viene detallado cómo es que Fernando Gutiérrez Barrios, que era experto en infiltrar estos movimientos para destruirlos desde adentro. Y es así que ese es el verdadero origen de la matanza del 2 de octubre. La lucha por la sucesión presidencial entre Corona del Rosal y Luis Echeverría Álvarez. Ya lo demás es historia. Pues agradezco sus comentarios para seguir motivando. Alguna duda, pregunta, sugerencia, lo pueden dejar en la caja de comentarios.